Pues muy honrado y muy alegre de estar una vez más en el Salón de la Poesía de la Feria del Libro de Guadalajara. Soy Luis García Montero. La verdad es que estar en la FIL siempre es un placer, aunque en este caso la situación y las exigencias nos obliguen a esta presencia solo virtual. Yo tengo la suerte de sentir como muy mía la poesía mexicana. Me siento como en casa en México y como en casa en la poesía mexicana, y estoy muy alegre, muy contento de poder compartir esta sesión poética en el salón con María Baranda, una poeta a la que conozco desde hace tiempo, a la que leo y a la que admiro. Bueno, vamos a intentar hacer una conversación, contarnos nuestras cosas de poetas y leer algún verso para la gente que participe y que quiera escucharnos y mantener pues la tradición de las lecturas de poemas en el Salón de la Poesía. Si te parece bien, María, un beso. Empiezo yo leyendo dos poemas míos, después lees tú dos poemas tuyos y nos ponemos a hablar. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Muchas gracias, Luis. Un gusto siempre. Bueno, como a mí me parece que la poesía es una herencia, es una tradición para los que vivimos por vocación en ella, voy a leer dos poemas que tienen que ver con dos maestros a los que llegué en distinta época. El primero se titula Huerta de San Vicente y es un poema que escribí en homenaje a Federico García Lorca y a su casa en Granada, la Huerta de San Vicente, a lo que yo iba de adolescente. Yo descubrí a García Lorca en la biblioteca de mis padres. Era un poeta de mi ciudad, de Granada. Después me enteré de la fortuna de su vida y de su poesía, pero de la desgracia de su muerte, y escribí este poema recordando las muchas veces que ya en la adolescencia mi vocación me llevaba a buscar a Federico García Lorca en una casa que todavía en la dictadura franquista permanecía cerrada cuando yo empecé a escribir. Huerta de San Vicente. Se busca una ciudad. Parece que fue vista en manos de un poeta. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve y un rumor de cafés civilizados. Se busca una ciudad igual que una palabra. Recuerdo aquellos años inexplicables de mi adolescencia, la sombra del poeta en el balcón de su casa cerrada. Aparecía y desaparecía con la misma torpeza suplicante de los primeros versos, cuando son las palabras vagones melancólicos de un tren que ya no puede con su alma o no sabe moverse todavía. Detrás de los cristales, bajo las tachaduras de lo que se persigue en un papel cuadriculado, buscaba una ciudad. Un trozo de madera borrada por el tiempo. La ley de gravedad que fijase mi nombre en un mundo de olvidos y de rara intuición. Heredé las ausencias, pisé lo que no estaba. Imaginé su noche solitario poeta fusilado. Me pertenecía como la habitación de los amigos, como la luz cautiva de la luna en los amaneceres. Adolescencia siempre tiene más prisa el menos esperado.
Buscaba en los escombros de una guerra aquello que no puede vivir en los escombros. Vestía un cielo limpio, un desnudo de nieve. Se busca una ciudad. La recompensa, aprender a vivir con uno mismo, saludar a la luna en horas de trabajo, mover recuerdos en un cajón vacío. Es este el primer poema que quería leer, y el segundo es un poema que se titula La tristeza del mar cabe en un vaso de agua y que se abre con una cita de Rubén Bonifaz Nuño. Y hermosas muchachas solas que dan miedo, pues uno no sabe bailar y es triste. Eh, Federico García Lorca fue un poeta que me abrió los ojos y me deslumbró en mi adolescencia, al final de mi infancia. Eh, Después entré en la lectura de otros poetas, incluso estudiados en el colegio, en el instituto, Rosalía de Castro, Antonio Machado, pero después la vocación te lleva a indagar y entré pronto en contacto con la poesía mexicana, con Octavio Paz, con José Emilio Pacheco y con Rubén Bonifaz Nuño, al que estudié porque tuve el encargo del Fondo de Cultura Económica de preparar un ensayo, un libro que sirviera de introducción a la edición de la poesía completa de Rubén Bonifaz, y la verdad es que me fascinó. Y es, si García Lorca es un maestro de adolescencia, Rubén Bonifaz fue un maestro de madurez. Yo creo que un poeta, si no quiere esterilizarse, tiene que seguir cultivando a lo largo de los años su sentido de la admiración y su capacidad de descubrimiento. Bueno, la tristeza del mar cabe en un vaso de agua. Los hombres tristes que tienen en sus ojos un café de provincias, que no saben mentir como quien dice, que se esconden detrás de los periódicos, que se quedan sentados en su silla cuando la fiesta baila, que gastan por zapatos una tarde de lluvia, que saludan con miedo, que de pronto una noche se deshacen, que cantan perseguidos por la risa, que abrazan, que importunan hasta quedarse solos, que retornan después a su tristeza igual que a su pañuelo y a su vaso de agua, que ven cómo se alejan las novias y los barcos. Esos hombres manchados por las últimas horas de la ocasión perdida se parecen a mí. Ay, muchas gracias, Luis. Y gracias A ti. también a la FIL por esta invitación, a ti por el acompañamiento y por la invitación a leer contigo. Y me encanta eso que dices de la amistad, cómo uno va teniendo también sus deudas de amistad con los otros poetas, con los otros poemas. Para dialogar contigo, se me ocurre leer a dos poetas que a mí me marcaron mucho. El primero es un poema dedicado a Dylan Thomas. Yo escribí un libro que se llama Dylan y las ballenas, en homenaje a él, y este poeta llegó por mi padre cuando yo era niña. Yo escuchaba en voz de mi padre cómo recitaba poemas que no entendía yo, pero cómo le gustaban, ¿no? Entonces, un fragmento de Dylan y las ballenas. Has llegado hasta aquí, Dylan Thomas, para ver el sueño que te sueña gritando hacia el mañana. Es un sueño de tigre en el verano de tu sangre, un tigre de ojos de cirio y rostro de agua, un tigre de lluvia en tu garganta que aborrece los valles de la imaginación, los páramos agónicos de una memoria en llamas, un tigre de cal y de obsidiana con rayas en la sombra de una tumba, la tumba que te aguarda, la duramente blanca, con la certeza blanca y sus gusanos en la brevedad del vértigo que ahora roe tus fábulas de espanto como lágrimas de arcángeles que riegan ríos y bosques, fronteras invadidas por los rojos charcos de las palabras huecas, palabras
que ahora escuecen a los hombres, escaldan la soledad en el salitre, invaden la saliva insumisa de quienes no conocen el idioma de la rosa y de la orquídea, palabras de acero inoxidable, donde la sed del campesino agoniza y el hambre de los niños se apaga entre sus lágrimas. Y bueno, otra deuda que tengo, pero ya de mayor, ya siendo poeta, es con Sor Juana. A Sor Juana en México te la dan a leer en la secundaria y es una poeta muy difícil, es compleja, que sabes, te hacen aprenderte bellísimamente uno o dos poemas, ¿no? Pero realmente meterse a sus poemas, meterse al Primero Sueño, requieres de muchos años de estudio, requieres de estar en la poesía y entender ese viaje que ella hizo hacia la noche. Como homenaje a ella, yo escribí hace poco Yegua Nocturna, corriendo en un prado de luz absoluta. Y les voy a leer un poema de ahí. Y cuando me pregunto, ¿a quién pudiste persuadir, viendo aquel cielo sonante, la brecha abierta en la pared, el movimiento en su mesura y el campo en una tela de hierba sostenida en sus membranas, sola, tan sola, exhalando una nueva puntuación, una voz larga, larga en la noche agravada, forzada a ver un resquicio de lo que fue, diciéndote a ti misma, mala, peor, funesta. Pienso en esa desproporción del pensamiento, en el asombro ante una pausa, un compás detenido en un teléfono inexistente o en un CD temeroso y solícito, una hora en el intento de ser llama entre los labios más oscuros cuando los peces, dijiste, eran 2 veces mudos, siempre en la caverna donde el sol abría desobedientemente una defensa contra la oscuridad o una simple forma opaca que veías entre los átomos y las moléculas, caricortada, precipitándote cuesta arriba con ese grito que aún se escucha aquí, ven y dime, enséñame, monstrua de mí, o quién si ya entonces soñabas. Entonces sí, las admiraciones. Sí. Yo, yo conocí tu poesía en un viaje a México hacia mitad de los 90, en 1995-96, que acaba de salir un libro tuyo, Los Memoriosos, si no recuerdo mal, Ah, porque Dylan Thomas y las ballenas es ya del siglo XXI, ¿no? sí. Ella de como de 2003, 2004 ya nos conocíamos. A mí siempre me gusta hablar con los amigos, que yo sé que tienen vocación poética, de nuestro acercamiento a la poesía. Esas anécdotas que te van acercando a la poesía y que te hacen que la poesía, aunque después te dediques a otras cosas también, pero la poesía se convierta en tu vocación y en donde buscas el sentido de tu vida. Yo comentaba antes mi relación con Federico García Lorca. Yo soy el mayor de 6 hermanos. Mi padre tenía la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos y eran poemas que parecían cuentos infantiles porque eran una leyenda de Zorrilla, un romance, tenían planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Y bueno, a mí me daba vergüenza dejar a mi padre solo porque salían corriendo la lata de mi padre y yo me quedaba hasta el final del poema y poco a poco me fui emocionando. Y un día entré en la biblioteca de casa, que nosotros la llamábamos el salón de las visitas, porque como éramos 6 chicos, todos varones, y rompíamos todo y éramos muy traviesos, no había una silla que durara bien 5 días,
pues mis padres tenían una habitación cerrada para recibir a mis abuelos, a los amigos cuando llegaban. Y allí conocí de pronto la habitación de las visitas, el salón de las visitas estaba prohibido, no nos dejaban entrar. Pero yo me colé y allí descubrí la poesía completa de Federico García Lorca y me sumergí en un mundo que a mí me deslumbró. Noté un mundo donde por debajo de la realidad había algo, ¿no? Había un jinete que nunca llegaba y yo decía, bueno, pero ¿por qué Ay, va a sí. Córdoba? Aquí pasa algo. Si va en un caballo el camino, ¿qué es lo que pasa, no? O una luna que bajaba de pronto a la tierra a llevarse un niño. Y me acostumbré a vivir ese mundo de la poesía que me invitó a ir más allá de las superficies de la realidad. Y después tuve la suerte de que un profesor en el colegio, además de obligarnos a estudiar de manera difícil, pues el poema del Mío Cid en castellano antiguo o a Góngora en un lenguaje difícil, pues un día bajó con un tocadiscos diciendo, hay un joven que acaba de publicar un disco con poemas de Antonio Machado, se llama Juan Manuel Serrat. Y nos puso, y a mí me emocionó tanto aquellos versos cantados por Serrat, que el primer disco que me compré con un dinero de mi abuelo, pues fue el disco que Serrat, que entonces se llamaba Juan Manuel, ahora Joan Manuel, porque el franquismo perseguía el catalán, pues me emocionó tanto que me compré ese disco. Entonces yo pienso ese conjunto de azares que fueron haciendo que para mí la poesía fuera la manera de responder a la vida, de entenderme conmigo mismo y de ajustar cuentas entre mi conciencia y la realidad. Y bueno, siempre aprovecho la ocasión para preguntar, María, ese azar seguro que nos va conduciendo a la poesía. En tu caso, ¿cuál fue? Pues qué curioso, porque es un poco parecido a ti. Tiene que ver con mi padre también. Yo crecí en un hogar con 4 varones y soy la única mujer. Entonces entiendo perfecto eso que seguramente hacía tu madre o tus padres, de que los varones rompen todo, destruyen todo. Y yo tuve muy pronto que tener un mundo íntimo, un mundo interior aparte de todo esto que eran balonazos, habían pelotas, y yo decía, pero ¿por qué me tocó esa suerte a mí? ¿Qué hacen que le golpean un muro toda la tarde, no? O la bicicleta, todo era correr, el árbol, que agradezco haber tenido esa infancia mucho porque tuve que retraerme hacia el interior, hacia un mundo pues que me dijera más cosas a mí. Pero en la adolescencia yo me enamoré como uno se enamora en la adolescencia. Creo que no ha habido otra etapa en mi vida en que uno diga, qué barbaridad, qué es esto, qué sentimiento tan potente. Y como es a los 14 o 15 años, era un amor secreto, por supuesto, él no lo podía saber, ¿no? Ese sentimiento tan intenso y de tanto amor vino a decírmelo un poeta, Javier Villaurrutia, en una revista, curiosamente, que le llegaba a mi padre. Mi padre fue arquitecto y la revista se llamaba Arquitecto, no era una revista literaria. Yo abrí esas páginas y leí El nocturno de la alcoba, ¿no? La muerte toma siempre la forma de la alcoba y es tibia y silenciosa y cóncava y oscura. Recuerdo tanto ese comienzo porque la palabra cóncava me sabía como a ciruela, como a algo que se quedaba en mi boca, pero todo el poema hablaba de cómo el amor te llevaba a la muerte. Y yo entendía que yo había tenido un sentimiento, sí, de amor, pero muy, muy cercano al abismo de morir. Y que además en la adolescencia estás con estas emociones al borde y al filo de todo, ¿no? Pues este poeta, que yo no sabía ni quién era, Javier Villaurrutia, decía lo que yo tenía dentro, toda esa combustión. Yo ahí dije, yo quiero hacer esto.
O sea, fue como si me abrieran una puerta, como si me dijeran: "Aquí hay algo que es para ti, María", y me puse a buscar el libro de él, que son los nocturnos, me puse a querer saber más de poesía. También llegaba una revista que mi mamá se había suscrito en los 70s, que se llamaba Vuelta, que era la revista de Octavio Paz, y entonces me dio curiosidad a ver si en esa revista había poemas. Entonces, había poemas que venían traducidos y eso también me hizo entender y saber que la poesía estaba en todas partes del universo, pero de una manera como muy viva. Yo leí poemas, por ejemplo, de Haroldo de Campo, un brasileño, leí poemas de Beidao, un chino, o sea, muchas cosas que Paz traducía. Él como que nos abría muchas ventanas. Entonces empecé a buscar poemas de Octavio Paz y lo tomé sin saber ni quién era ni nada, pues como el maestro que me iba indicando qué leer a través de una revista. Así fue, así fue. Y yo escribía y escribía sin decirle a nadie, era como un mundo propio. Yo no estudié letras, yo no conocía a ningún escritor, no sabía que uno podía dedicarse a eso. Lo hacía como, ¿cómo será? Como silvestremente. Pero tú sí estudiaste letras, tú sí llegaste a la universidad. Sí, yo llegué a la universidad y la verdad es que como enseguida tuve claro que mi deslumbramiento era la poesía y como supe que no iba a vivir de la poesía porque es difícil ganarse un sueldo escribiendo poesía, digo, ¿qué me puede a mí ayudar? Digo, pues voy, ya que no voy a poder vivir de lo que escribo, voy a intentar vivir explicando lo que han escrito los demás. Y por eso hice la carrera de filología y me hice profesor de literatura. Y bueno, ahí la verdad es que, por ejemplo, fui encontrando referencias muy fuertes. Tú citabas a Octavio Paz. Yo recuerdo de qué manera un ensayo suyo maravilloso, Los hijos del limo, me hizo Mm. comprender el desarrollo de la poesía contemporánea desde la quiebra romántica hasta las vanguardias, ¿no? Y fue muy, muy importante. Pero yo creo que debajo de todos los estudios, de la madurez, las formas que uno tiene de vivir la poesía y de ir cumpliendo años, por debajo está siempre ese deslumbramiento que te acercó a la poesía y que te impide traicionarla. Y cuando digo traicionarla, no significa dejar de escribir o no dejar de escribir, Sí, sino, sí, sí. uno puede en la poesía tener estrategias, conocimientos, retórica, pero en otros ámbitos de la vida, no sé qué te pasa a ti, un poco de mentira puedes aceptar, pero cuando uno está escribiendo un verso y está solo con su propia conciencia, es muy difícil traicionar a ese sentimiento de verdad que te llegó a comprender lo que tenías a ti mismo, pues leyendo tú a Villarruta o yo leyendo a Federico García Lorca, ¿no? Cuesta mucho trabajo y cuando hablo de verdad no estoy hablando del que se cree que tiene la verdad absoluta escrita con mayúsculas, ese dogma, ese sermón de creer que uno es dueño de todo, sino no traicionar a tu conciencia. Es muy difícil poner ningún tipo de consigna, ni de idea, ni de manipulación que no acepte tu conciencia honestamente como un sentimiento de verdad. Para mí esa es la raíz de la vocación poética, ¿no? Me parece importantísimo lo que acabas de decir, porque un paso arriba de la sinceridad que debe de tener un poeta, porque, bueno, es la autenticidad, ¿no? El ser auténtico, y el ser auténtico solamente te lo da el realmente estar como mirándote, mirando auténticamente eso que te está pasando y que te atrevas a decirlo, porque a veces no salen cosas lindas, ¿no? A veces nuestra parte de sombra se asoma, pero que si tiene esto que dices tan bien dicho, este arrobo
que yo también veo mucho en tu poesía y que siempre lo he dicho, cómo vas caminando con cierta parsimonia, cómo vas viendo ante esas cosas que te importan y te tomas el tiempo, un poco como a mi entender lo hace Machado. Es un poeta que para mí también fue importante, que camina de cierta manera profundamente, va caminando despacio, te va mostrando, pero va ahondando, ¿no? Y hace poco también, no sé, pensaba algo que hay también en tu poesía, esta cuestión ontológica, este confrontarse con ¿y quién es uno? ¿Y qué hacemos Sí, aquí? ¿No? Que en muchos de sí, tus la poemas verdad está. es lo que yo creo que es una pregunta que está en la base de la poesía de cualquier tiempo, según la época que a la poesía le ha tocado vivir, porque claro, no era el mismo tiempo el que vivía Homero, o el que vivió Sor Juana o el que vivimos nosotros, pero siempre la poesía creo que ha sido un intento de responder en el fondo, ¿qué digo cuando digo soy yo? Cuando digo soy yo, ¿qué estoy diciendo? ¿No? ¿Qué es lo que hay en mí que me relaciona con la historia? ¿Cómo se han formado mis sentimientos? ¿Y qué digo cuando digo soy hombre o cuando digo soy mujer o cuando... Bueno, hablando de Sor Juana en el Instituto Cervantes, acabamos de hacer una exposición dedicada a las mujeres del siglo de oro y se ha titulado con una maravillosa frase de Sor Juana, tan sabias como valerosas, ¿no? Ujú. Cuando reivindicaba su derecho, entre otras cosas, a escribir y a la vocación poética. Bueno, claro, cuando tú dices soy mujer o cuando yo digo soy hombre, es muy distinto a lo que significaba eso en el siglo XII, en el siglo XVI, XVII o en Claro, el XXI. claro. Pero la pregunta es la misma y después de pasar a la historia hay también algo que tiene que ver con la condición humana en general, que es la necesidad de preguntarnos ¿y qué decimos cuando decimos soy yo? Yo creo que eso es la tarea y lo que puede significar el poeta en esta época de tantas noticias falsas, de tantos mecanismos de control de las conciencias, de tanta manipulación en redes, ¿no? Que la poesía representa al ser Sí, humano que quiere ser dueño de su propia conciencia, ¿no? Que no dice lo primero que se le ocurre, que entonces suele repetir como una cacatúa o como un loro lo que flota en el ambiente, tampoco dice aquello que le conviene para ser simpático o quedar bien, porque no se trata de eso, quiere ser leal con su propia conciencia y por eso se pregunta, ¿qué digo cuando digo soy yo, no? exacto, que es como la pregunta básica, la más compleja, como bien lo dices, y que debe estar palpitando adentro del discurso de cada uno, ¿no? De nosotros, pero de nuestro ser sobre todo. Y se me ocurre compartirles un poema que hice hace poco con esa pregunta. Y el que me devolvió esa pregunta fue el árbol que está en la ventana de mi casa, porque Sí, también nuestro alrededor, ¿no? Nuestros los pequeños objetos que tenemos, la vida que tenemos en las casas y en el afuera, por supuesto, pero cómo el mundo de afuera te puede devolver esas preguntas, ¿no? También, si estás atento a hacerte esas preguntas. Entonces, si quieres, leo ese poema. venga, qué bien. Se llama El árbol. Dicen que no tiene conciencia de ser él. Quizá cada uno de los seres que viven en él solo son lo que son, como yo, que vivo frente a él, pero no soy él. Él es él, yo soy yo. Pero ¿acaso me sé ser yo en mí la que soy y él
se sabe ser quien es, vive frente a mí y yo delante de él. Nos cuidamos si el viento pasa entre nosotros. Lo miro atardecer, me ve sonreír. A veces cae lluvia en él, no en mí. Yo estoy en el resguardo de la ventana, como si el aire o el frío me fueran a doler. No a él. Él está a la intemperie, siendo él. Yo soy yo adentro, protegida de ser como él. Y si fuera tan solo un pensamiento suyo, o seré en mí misma siendo él, lo miro fuera de mí, imperturbable. Es más él de él y en él que yo de mí, con todo mi saber. Sé que mi cuerpo no es de él también. Él no espera ser yo, nunca ha pretendido entrar. Solo una vez una de sus ramas tocó en el vidrio y lo miré. Lo vi soportar una tormenta, doblarse casi a la mitad, pero quedó de pie, siendo él más que nunca él. Yo, temerosa detrás de la ventana, escuché el aullido del viento y temblé. En cambio, él estuvo ahí, intacto, en la paz de su ser, siendo él. Yo aún me pregunto quién soy delante de él. Hermosísimo, hermosísimo poema que pone el dedo en la llaga de esa pregunta del quién soy, ¿no? En el fondo llama la atención cuando es una pregunta que uno se hace delante de un árbol, pero buena parte, y tú lo comentabas antes con el amor, el amor adolescente y con tu relación con la poesía, buena parte de la poesía amorosa es también una pregunta de quién soy yo, ¿no? Y se hace delante de la persona amada que te hace reconocerte a ti mismo, ¿no? Y preguntarte quién es el otro Claro. y convertir la pregunta de quién es el otro en la pregunta, bueno, ¿y quién está preguntando quién soy yo, Ujú. ¿no? En ese sentido, se me ocurre leer un poema de amor que se titula La Inmortalidad, un libro de hace algunos años, completamente viernes, y es un libro también que, hablando del amor, se convirtió en una autobiografía ética, en un preguntarme quién soy, ¿no? Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez. No esperé juicio en el que rendir cuenta de mis días. Decidida a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio. No tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo.
La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz, no por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Es un poema de amor, pero que siento como una autobiografía y una pregunta de decirme a mí mismo qué es lo que siento, qué digo cuando digo soy yo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y cómo el otro te devuelve esa mirada hacia adentro, ¿no? Y de ahí también la responsabilidad que tenemos los poetas, que yo pienso que tenemos que tener con nuestra época, con el momento presente. Tú eres un poeta también con los ojos puestos en la sociedad, ¿no? En el dolor de lo que sucede, en lo que está afuera pasando. Eres alguien que se preocupa por su tiempo. Es- y eso no todo el mundo lo hace. Y está bien que haya otro tipo de escritores que están metidos pues en su escritorio y haciendo lo suyo muy bien también. Pero tus ojos, Luis, muchos de ellos, están en esa sociedad, en este momento, en, no sé, las disertaciones que tienen los jóvenes, la gente, lo que se busca. Muchas de tus preocupaciones también son, y que creo que deben ser, porque yo también lo tengo una parte donde mi voz se ha acercado al dolor de mi país, acontecimientos duros, y que no hay otra manera quizá de acercarse más que a través de la poesía, ¿no? Pues Pero creo que es a una mí responsabilidad. yo creo que es una responsabilidad. Los seres humanos, cuando nacemos en una historia y en una sociedad, pues nos hacemos ciudadanos, ciudadanas, Ujú. y en ese sentido la dimensión cívica es fundamental. Y fíjate que la poesía me parece una buena forma de acercamiento porque es muy fácil confundir el compromiso con Ujú. el panfleto, con el repetir Sí. consignas, con estar al Ujú. dictado de los intereses del poder o de un partido en la oposición. Y cuando hablamos de la poesía como ejercicio de conciencia y de verdad, nos acercamos al dolor, al compromiso, pero sin diluir nuestra conciencia en lo otro escrito con mayúsculas, en el autoritarismo, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Ahora, yo creo que con la pandemia, con el virus, el Ujú. mundo debe tomar conciencia de que no puede seguir volcado en el mercantilismo del consumo, debe tomar conciencia de que debemos cuidarnos, de que somos más frágiles de los que creíamos y hay que devolverle al Estado autoridad para que establezca espacios públicos y leyes que amparen a la gente. Pero esa autoridad que creo que el Estado debe tener no puede servir para ir en contra de las libertades individuales, ni para degradar la Exacto. democracia, ni para convertir todo en un bajo instinto de consignas que nos hagan obedecer algo que nos impongan sobre la conciencia. Yo creo que la poesía es la gran metáfora del que quiere comprometerse con el dolor colectivo y con la ilusión colectiva, pero no renuncia y no quiere diluir su conciencia en ningún tipo de ordenamiento que acabe con la libertad individual y con la Exacto. posibilidad de crítica individual. A mí me parece que esa es una buena metáfora de la poesía, ¿no? Me parece importantísimo lo que dices, Luis, me parece fundamental, ¿no? El ser, el estar y el cómo no diluirnos con eso. Estaba yo pensando en Ana Akhmatova, la poeta rusa, que cuando está en esta fila en la prisión va a visitar al marido, que además va a morir pronto, y una de las mujeres de la cola, de la parte de atrás, le dice, ¿y usted se dedica a hablar de todo esto y podrá hablar de esto?
Y Ana Akhmatova se pregunta en el poema Requiem, ¿podré y podré? ¿No? Porque una cosa es todo esto que pensamos como ciudadanos, todo esto que nos importa para que realmente haya un cambio y para que la gente, pues sí, sea más consciente y sea más felices, porque se trata también de hacer un mundo más amable para todos, ¿no? Pero ¿podremos? Es la gran pregunta, ¿no? Como poeta. Es la gran pregunta. Una de mis preocupaciones en ese sentido, María, es cuando voy cumpliendo años, no convertirme en un viejo cascarrabias. Y en ese sentido, mantener. Yo he admirado Mm, mucho a mis maestros y busco jóvenes a los que admirar, ¿no? Y huir de esa tentación que tienen a veces los poetas mayores cuando crecen de decir, conmigo se ha acabado la poesía, los que vienen por detrás ya son tontos, y no comprender el mundo de la juventud. Y a mí me gusta admirarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre tengo interés, por ejemplo, con todos los fenómenos de las redes sociales y de eso, pues no dejarme llevar con la superstición de la modernidad, no creer que todo lo joven tiene que ser bueno, pero tampoco no. desatender a lo que nace con la exigencia. Y me gustan mucho los jóvenes que no se creen que están inventando el mundo, sino que recuperan una tradición y que aprenden a admirar a los mayores. Y yo creo que eso es, frente al tiempo de usar y tirar, que es el tiempo del mercantilismo, otra de las grandes enseñanzas de la literatura, y estamos en una feria de los libros, es un tiempo donde los lectores somos herederos de lo que hemos admirado y Sí, dejamos una huella que hacen suyo los lectores que vienen después. No podemos creer que los jóvenes van a escribir como nosotros, pero seguro que habrá buenos jóvenes que cuando escriban poesía no van a hacer pues un verso barato para tener muchos me gustas en una red social, ni que parezca una campaña de publicidad de un centro comercial el día de la madre o el día de sí. lo que sea, sino que sigan desde la experiencia de la juventud, ahondando en esta verdad de la poesía que se pregunta, ¿qué digo cuando digo soy yo? Eso es muy importante, llenarse de preguntas cuando uno es joven y cuando uno es viejo también, ¿no? Pero un poeta se tiene que llenar de preguntas y eso que estás marcando, la tradición, un diálogo entre la tradición y lo nuevo. Yo que trabajo con jóvenes, que los admiro tanto, que están escribiendo tan maravillosamente, también les digo, no tanto yo, pero allá atrás tenemos a Cervantes, a Sor Sí, Juana, a tantos, tantos y tantos, a Shakespeare, a Dante. Y bueno, pues son nuestros padres y madres tutelares y hay que tenerlos bien puestos, muy bien leídos ahí atrás, junto a nosotros, para realmente poder habitar nuestros nuevos poemas, ¿no? Porque si no, ¿de dónde? No nacen así como así, silvestremente los poetas, ¿no? Se forman. Yo sí creo mucho en ese diálogo de un lado y del otro. Es muy qué bueno, importante, también. ¿no? ¿Te parece, María, que leamos un pequeño poema cada uno y para cumplir con el tiempo que habíamos valorado conversar y Sí, leemos un poema cada uno y ya nos despedimos a los sí, oyentes y a los participantes me en esta parece. sesión? Voy a leer un poema que tiene que ver también con todo esto que estamos hablando, de la búsqueda del sentido de la vida en la poesía y también de la esperanza en una ilusión colectiva. Se titula el poema En cada lealtad hay un rumor de transparencia. Yo he querido un respeto de cristal, que la lluvia viniese sobre mí con sus alas de tarde, que la noche difícil se moviera como un vaso de agua en nuestra mano, que las enamoradas buscasen un espejo donde sentir los labios y que la historia con su tacón injusto no pisara mi vida, porque la lluvia, yo y las enamoradas y el espejo no somos partidarios
los cristales rotos. Luis, gracias. Yo les voy a leer un poema que tiene que ver con el momento de ahora, con esta destrucción que hicimos de la naturaleza y cómo se cree que este virus estaba en fin, empezó con un pangolín, ¿no? Entonces, mi madre me llevaba una pequeña pangolina en su espalda, bien dispuesta, digamos sin esfuerzo, pastoreando su redil de ovejas, los coyotes siempre atrás de cada tronco, pero a ella nada le asustaba. Sostenía su bastón plomizo, rígido, al frente, y yo en su retaguardia, una pequeña pangolina. Me arrullaban las ovejas murmurantes, recitando su oración de hierba, y las raíces largas llamativas en lo bajo, más bajo, entre cada rayo de sol en el camino, y las hileras de pequeñas campánulas que yo veía tan acunada. Éramos juntas, mi madre y yo, aún no nacida, un poco de mí en el deslumbramiento de lo no ser jamás posible, un genoma en una sola célula, pequeño virus, solo eso, pero ella me aguardaba. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, la verdad es que lo decía al principio, es siempre un lujo estar en la Feria del Libro de Guadalajara. En el Salón de la Poesía hay costumbre, mientras se lee, tener una copita, unas veces de ron, otras de tequila. Espero que muy pronto dominemos esta situación de pandemia y de confinamiento que nos afecta y que podamos vernos, María, en la Feria del Libro de Guadalajara próxima y poder brindar con un tequila. Muchas gracias, Luis. Gracias por tu generosidad, por tu poesía. Gracias a la FIL, al Salón de la Poesía y a todos ustedes por acompañarnos. Y sí, ya brindaremos todos juntos. Luis, salud. Cuídense mucho. Salud. Salud.